Radio, la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. 97.3 Noticias, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a las noticias de las 14 horas cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos. A nombre de Rocío Román Fernández, titular de este espacio de noticias, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Francisco Pimentel y le invito para que permanezca con nosotros los próximos 60 minutos y se entere de lo más importante. Como siempre los viernes iniciamos con las notas, los cabezales de lo que dicen los principales diarios de México. Adelante, compañero Miguel García. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de NS Radio 97.3 FM. El Universal. Cobran hasta 26,000 por suplantar en examen en línea de ingreso a UNAM. En redes sociales se ofrece el servicio para contestar la evaluación en línea de admisión para la UNAM, Politécnico y Bachillerato con costos que van de 10,000 a 26,000 pesos. El mecanismo es acudir al domicilio del aspirante, instalar el equipo tecnológico y resolver el examen, mientras el sustentable permanece frente a la cámara fingiendo que realiza la prueba. No ofrecen certeza absoluta, pero presumen que nunca han tenido problemas. Si el pago se hace en efectivo, hay descuentos. Excelsior. Cae R1. Habría dado orden de matar a Manso. Con la detención del presunto autor intelectual, suman 31 capturas por el homicidio del exalcalde de Uruapan, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El Financiero. Sorprende Producto Interno Bruto con avance de 2.1% en segundo trimestre. Rebasa los pronósticos. La economía consiguió el mejor desempeño trimestral desde 2020. El Economista. Economía del país retoma la ruta de crecimiento, subió 1.5% en el segundo trimestre. Es el mayor aumento a la tasa trimestral desde el 2020. El sector primario fue el más dinámico, creció 3.3%. El Heraldo de México. Atrapan al R1, el que mandó a matar a Carlos Manso. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, confirmó la detención de Ramón Ángel N., afín al Cártel de Jalisco Nueva Generación, por el homicidio del exalcalde de Uruapan en noviembre de 2025. El Sol de México. Desafían orden de la SEP. Rechazan cierre de escuelas militarizadas. En Zacatecas y Aguascalientes aseguran que seguirán operando, otras cambian su nombre. La Razón. Capturan al R1, lo señalan como asesino intelectual de Carlos Manso. Identifica Harfuch a Ramón Ángel N. como líder de los Rs, una de las células más violentas del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Operaba en Apatzingán, Uruapan, Morelia y Jalisco. La Jornada. Entre abril y junio, el mayor crecimiento de México desde 2020. Consumo y Mundial de Fútbol, entre los factores, repunta comercio y agro. La economía nacional retomó su senda de crecimiento. Edgar Amador. Milenio. García Harfuch atribuye a el R1 detenido el asesinato de Manso. El secretario federal de Seguridad dice que el hombre, aprendido en Atotonilco, es quien ordenó, en tanto líder de una célula del Cártel Jalisco, mata al alcalde de Uruapan. Ya son 31 capturados. Reforma. Llega 27 veces más sargazo a México. Recolecta semar solo entre 13 y 30% de la macroalga que arriba a playas. Reporte Índigo. Tradwife, el espejismo del hogar perfecto. El movimiento Tradwife o la esposa tradicional conquista las redes sociales pero revive viejos roles de género.
no responde únicamente a una moda, sino a la precarización laboral, la sobrecarga de los cuidados y las persistentes brechas de género que enfrentan millones de mujeres. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de Nesa Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Después de agradecer a nuestra directora y licenciada Rocío Román Fernández por la confianza, también le agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos a nuestro compañero Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, Abraham Martínez, Fernando Malfabón y Nasir Martínez. Les recordamos a todos ustedes que también manténganse informados con nosotros. Recuerde que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras redes sociales y plataformas oficiales bajo el nombre de Nesa Radio 97.3. Y antes de dar inicio con las noticias, les recordamos que también ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido. Además, el 97.3 FM y streaming está disponible con una programación musical variada durante las 24 horas del día. Iniciamos con la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la conferencia en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, acompañada del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que Ramón Ángel, alias el R1, fue detenido en un operativo el día de ayer en Jalisco. Fue el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. Asimismo, el también titular del Gabinete de Seguridad reveló que la célula delictiva de Ramón Álvarez, alias el R1, estuvo involucrada en el feminicidio de Valeria Márquez, influencer privada de la vida en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales. El secretario de Seguridad dio a conocer que el implicado mantuvo una relación sentimental con la influencer Valeria Márquez, hecho que presuntamente estaría ligado a su feminicidio. Por otro lado, García Harfuch expuso que detenidos por el atentado del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, declararon que el móvil de delito estuvo relacionado con provocaciones del edil hacia el grupo criminal liderado por el propio R1. Al respecto, el funcionario federal mencionó que Manso estuvo presente en detenciones de miembros de dicha célula delictiva. El funcionario federal calificó el magnicidio como un cobarde crimen y refirió que, conforme avances más las indagatorias sobre el caso, se acreditará exactamente cuál fue el motivo de dicho homicidio. Además, el titular de Gabinete de Seguridad apuntó que hay indicios de que Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, habría tenido conocimiento de la orden por parte del R1 para asesinar al exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. Con más información de la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las sanciones contempladas en los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias no están relacionadas con contenidos comunicativos ni con periodistas o reporteros. Esto fue al señalar que la iniciativa sigue abierta a consulta pública para que se realicen esta clase de especificaciones. Y para finalizar la conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo resaltó la labor del Gabinete de Seguridad para lograr la detención de Ramón Ángel, alias el R1, al remarcar que fue producto de investigaciones con sustento documental. Además, señaló que ahora empieza el proceso judicial en contra del sujeto detenido. En una nota importante, la UNAM aplicará examen de control presencial de ingreso tras presuntas irregularidades que en su oportunidad ya se las dimos a conocer a usted. En su primer informe al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingresos a la licenciatura del 2026 recomendó aplicar a la brevedad un examen de control ante las irregularidades detectadas en la prueba de admisión. Por primera vez fue de forma virtual. El rector explicó que no se trata de un nuevo examen, sino una prueba de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y ofreció una disculpa a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar este mecanismo y el proceso era necesario para dar certeza y garantizar la equidad
en el acceso a los aspirantes. Se convocará a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026, esto es mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026. Al mismo programa, plantel y modalidad. Esta posibilidad, dijo, está contemplada en la propia convocatoria al proceso de selección para primer ingreso del año que corre al 2027, el cual realizará la Universidad Nacional de forma presencial. En otra información, Antonio Ceguera, hermano de El Mencho, se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. El hermano del fallecido líder del cártel, Antonio Ceguera, El Mencho, se declaró culpable de narcotráfico y posesión de armas ante un juez estadounidense, informó este viernes el Departamento de Justicia. El narcotraficante de 67 años y oriundo del estado de Michoacán, conocido también como Tony Montana, se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina y de uso, porte y posesión de arma en apoyo de la conspiración de tráfico de drogas, explicó el comunicado. Oseguera operó para los cárteles en México durante más de 2 décadas. Primero para el cártel de Milenio entre 2002 y 2010 aproximadamente, y luego para su hermano Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, que confundó el cártel Jalisco Nuevo Generación y lo convirtió en uno de los más poderosos y sangrientos de México. El Mencho falleció en un asalto a su refugio por parte del ejército mexicano en febrero de este año, un operativo que luego provocó disturbios en amplias regiones del país. Su hermano Ceguera Cervantes fue un elemento clave para organizar el suministro de precursores químicos para los laboratorios de metanfetamina del cártel de Jalisco Unido, explicó el comunicado. Vamos a un corte y regresamos, son las 2 de la tarde con 15 minutos. Regresamos. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Escuchaste hablar en Odam, una de las lenguas de Durango que junto con el Audam, Birrárica, Nahuatlactoli, Rarámuri y Nayeri forma parte de la diversidad lingüística que este estado reconoce y protege. Ven a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales con sede en Durango, un espacio que celebra las voces, la memoria y la riqueza cultural de México, del 13 al 16 de agosto. FLIN 2026, Voces de Resistencia e Identidad. Conoce más, www.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Vamos directamente con nuestro compañero Félix Hernández, que ya está en la línea. ¿Qué nos tienes, Félix? Buenas tardes, adelante. Gracias, Paco. Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Darte a conocer que fue vinculado finalmente por el delito de extorsión agravada Brandon Miguel N., presunto líder del grupo criminal Los Brandon, quien actualmente se encuentra recluido en el penal Mesa Bordo, donde también enfrenta otros 2 procesos penales por este mismo delito. Fue el juez de control Miguel Ángel Aranda Martínez de los juzgados de Mesa que determinó vincularlo a proceso, ya que prácticamente habían suficientes elementos de prueba en la causa 1966/26, que lo imputan por el delito de extorsión cometida en contra de comerciantes establecidos de esta demarcación. Paco, te comento que el impartidor de justicia determinó que el plazo para el cierre de la investigación complementaria será el próximo 25 de septiembre de este año, y bueno, esta audiencia se llevará a cabo en los mismos juzgados. Al respecto, Sergio Mendoza Pérez, abogado del colectivo No Más Extorsiones en Mesa, agradeció a las autoridades judiciales por haber tomado en cuenta las pruebas aportadas por las víctimas y agregó, vamos a escuchar parte de lo que comentó en la entrevista. El día de hoy, 30 de julio del 2026, el juez de control hizo justicia a las víctimas de Brandon Miguel Castellanos Jiménez al vincularlo a proceso por el delito de extorsión. Esta persona es un peligro grave para todos los comerciantes de este municipio
y queremos que se acabe con esta plaga. Muy bien, muy bien. Continuamos. A ver, ya continuando el audio. Muy bien, adelante. Gracias, Paco. Y bueno, decir finalmente que los comerciantes de este colectivo pues dijeron que no se van a intimidar, van a continuar con los señalamientos hasta que pues sea sentenciado este sujeto que comanda desde la cárcel y desde el penal hace llamadas telefónicas a los comerciantes para extorsionarlos, para amenazarlos de muerte en caso de no ceder a las presiones que les hace en cuanto a que tienen que entregar de 50,000 a 100,000 pesos por extorsión. Ellos dijeron que a pesar de que continuaron recibiendo amenazas durante toda esta semana, sin embargo, pues no se van a intimidar. Y lo cierto es de que también ayer un grupo de sujetos encapuchados con cubrebocas, con lentes negros, bloquearon el borde de Xochaca, pues argumentando que ellos eran amigos y vecinos de Brandon Miguel y que era inocente. Lo cierto es de que nunca dieron pues la cara, incluso agredieron a varios de los automovilistas que circulaban sobre la avenida Bordo de Xochaca, que se dirigían a la Ciudad de México, justamente porque pues no permitían que pasaran. A decir de los integrantes del colectivo No Más Extorsiones, que son integrantes de la banda que comanda Brandon Miguel N., y que ahora pues ya está vinculado al proceso y el próximo 25 de septiembre recibirá seguramente sentencia por parte del juzgador de justicia. Paco, te comento que finalmente pues darte a conocer una información. En el municipio de Catepec fue localizada una toma clandestina y la Marina recuperó 9,000 litros de combustible que había sido robado por parte de huachicoleros que operan en la colonia Viento Nuevo. La toma clandestina estaba conectada a una manguera de alta presión a un costado de la red del poliducto de 16 pulgadas de tramo Tuxpan-Azcapotzalco, de donde los huachicoleros extraían el combustible. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía, también de Seguridad Física de Pemex, para iniciar las diligencias y así pues extraer y asegurar el hidrocarburo. El combustible estaba en 2 vehículos modificados con compartimientos ocultos que se encontraban al interior del domicilio asegurado por la Fiscalía. Personal de Seguridad Física de Pemex realizó la extracción de una camioneta de 3.5 toneladas, color gris con redilas gris y rojo, del estado de Hidalgo, y una camioneta de 3.5 toneladas, color rojo con redilas gris y blanco, con placas del Estado de México. El predio quedó asegurado por las autoridades. Se colocaron los sellos por parte de la Fiscalía General de la República, todo esto en el municipio de Ecatepec. Es el reporte que tenemos al auditorio, Paco. Gracias, Félix, como siempre, muy completa tu información. Pasa bien, bonito fin de semana. Igualmente, Paco, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a nuestro compañero. A contrarreloj, el artista plástico mexicano Alberto Castro Leñero está en la búsqueda de patrocinio para su nuevo proyecto de arte público titulado Sistema Circular para la glorieta de los insurgentes. Así lo reveló al término de la conferencia de prensa de su más reciente exposición Entre Redes, que se inaugurará en el Seminario de Cultura Mexicana este sábado 1 de agosto. A pesar de que el proyecto cuenta con la autorización de EFIARTES y autoridades del Metro de la Ciudad de México, podría no realizarse al no conseguir en los próximos días el financiamiento total para la obra, que requiere de 2 millones de pesos. Alberto Castro Leñero ya ha realizado arte en otros espacios públicos, tanto en México como en el extranjero, entre los que se encuentran 4 murales en la estación tasqueña del metro titulados Elementos, su conjunto escultórico Puntos Cardinales en la unidad de posgrado de la UNAM y su escultura Mecano en la aldea cultural de Catara, en Qatar. Con la exposición Entre Redes, Alberto Castro Leñero resume, sin ser una muestra retrospectiva, 3 décadas de pintura entre lienzos, escultura y grabado
que incluyen piezas inéditas entre los diversos temas que alimenta su obra, dijo el propio artista. Siempre ha estado presente el concepto de la ciudad y la necesidad de los seres humanos por contenerla. En otra información, triunfa coro de la Universidad de las Américas en Puebla, Universidad de las Américas de Puebla en España. El coro de cámara de la Universidad de las Américas de Puebla regresó de España a manos llenas, ya que conquistó premios en certámenes corales de Torrevieja y de Totana. Hito para un ensamble estudiantil. Son 21 estudiantes que, sin importar el enfoque académico de cada uno, los une su pasión por la música. Se prepararon durante 2 años y en julio viajaron a España a competir en certámenes de habaneras y polifonía. Las habaneras tienen estructura semejante al tango. A nivel coral requieren sincronía, afinación, fraseo e interpretación profunda, cualidades que reunió el coro de cámaras de esta universidad. En competencia ante 14 concursantes se alzaron con 7 premios. 3 de estos primeros lugares la directora considera que arrasaron en los certámenes. En su regreso a México, el coro de cámaras de la Universidad de las Américas en Puebla prepara presentaciones para el resto del año e invitan a conocer su trabajo en plataformas digitales de música. Ronda Fest, nueva iniciativa para que la niñez se acerque a la música con gozo. Una nueva opción para el público infantil irrumpes de verano en la Ciudad de México. Ronda Fest, festival que propone cambiar las pantallas electrónicas por la música en vivo. El juego, la diversión y el encuentro familiar, conformado por 4 conciertos e igual número de talleres, tendrá lugar los fines de semana de agosto, del 2 hasta el 23 en Central Granada 67. Foro de espectáculos ubicado en Polanco, que con esta propuesta incursiona en la programación destinada a la infancia. El propósito de esta iniciativa es que niños y niñas de entre 1 y 10 años tengan un acercamiento temprano, significativo y gozoso con las artes, en específico con la música, resalta Gabriela Sass Montero, su directora creativa y coproductora. Más que presentar una sucesión de espectáculos, Ronda Fest propone una programación cuidadosamente seleccionada para transformar cada concierto en una experiencia compartida. Explica la también antropóloga, actriz y gestora cultural. Detrás de este proyecto hay una historia personal. Gabriela Sass lo concibió desde su experiencia como madre de un pequeño de 4 años y otro que está por cumplir 2. La parte musical está configurada por artistas y grupos que Gabriela Sass ha concedido a partir de su experiencia materna y constatar la solidez de sus trabajos tanto sobre el escenario como en su desempeño de tallerista. Los conciertos tendrán lugar los domingos a las 11, mientras que talleres serán los sábados impartidos por los artistas en turno. El acceso a esto solo podrá realizarse adquiriendo la localidad del concierto. Más información en la cuenta de Instagram, anótelo usted, @rondafest. Los boletos están disponibles en el sitio boletía, http://boletía.com/Villoabarts, /Rondafest CDMX. Voy a un corte, regreso, es muy breve, no se vaya, son las 2:26. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. México es un país libre, independiente y soberano. ¿Quién es Elisa Roras? Durante años, los gobiernos neoliberales se entregaron a intereses extranjeros por encima de los del pueblo. Hoy, con la Cuarta Transformación, hay cooperación entre países, pero sin subordinación, porque a México se le respeta y el destino de nuestra nación lo decidimos las y los mexicanos. La patria y la soberanía se defienden. Morena, la esperanza de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Está en vivo con nosotros nuestro compañero Rosendo Marín. Buenas tardes, licenciado, ¿qué nos tienes? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Pues sí, un tema relevante me parece es el que propuso la presidenta de la República
cuando plantea abordar a partir de lo que se denomina lineamientos de derechos de las audiencias para que quienes tienen acceso a los medios de comunicación y hacen su trabajo a partir de ahí tengan ciertas reglas que mucha gente los ha tomado como una especie de censura, pero la verdad es que sí hay que poner mucha atención porque ahora con la cuestión de las redes sociales y en general con todo este sistema electrónico de internet y demás, resulta que cualquier persona puede tener acceso a expresar una serie de asuntos, particularmente aquellos que se dicen, a informar a la población, a usar mentiras o obtener likes, obtener simpatía, simplemente por decir alguna cosa, aunque no sea verdad. Obviamente que en términos de los medios, esto es muy grave porque desinformar o plantear asuntos que no son, digamos, noticias, sino opiniones particulares, pues tienen que ser señaladas de esa manera. Si un comentarista en un canal de televisión quiere decir su opinión, tendría que decirse que es su opinión y no parte de la noticia, porque resulta que en este mar de confusiones hay opiniones que se toman como ciertas o opiniones que se toman como noticias y simplemente son eso, opiniones, y precisamente con esta lógica de una especie de mecanismo donde la gente, la población tenga la posibilidad de discernir si lo que le están diciendo es verdad o no, o si es una posición personal de quien la comenta o no, y diferenciar perfectamente de lo que son las noticias. Esto ha causado mucho revuelo porque quienes no desean ajustarse a la verdad y a plantear las cosas de manera seria, pues les molesta porque dicen que es censura y esto puede llevar a otro modelo. Sin embargo, por el otro lado, también es cierto que se han utilizado los medios de comunicación modernos que tenemos ahora en nuestra vida social y pública, planteamientos que no tienen razón, planteamientos que no tienen sustento, planteamientos que son profundas mentiras y que la gente las toma como verdad, causando confusión y a veces muchos problemas. Así que esta posición me parece a mí que presenta la presidenta, por lo menos nos debe llevar a una reflexión sobre el uso de quienes tienen a su alcance un micrófono o un medio de comunicación, sea en la televisión, en el radio o en las redes sociales, que tengan una cierta seriedad para plantear las cosas y las diferencien cuando son opiniones personales, cuando son noticias o cuando son posicionamientos determinados de grupos, de personas, de partidos o de intereses determinados planteados de esa manera, porque de otra manera creo que puede generar confusión, como ha sucedido últimamente en México, donde no se sabe bien a bien quién está diciendo una noticia, quién está planteando una posición personal y quién está en efecto orientando a partir de una posición determinada. Así que creo que a mí me parece que esta iniciativa de la presidenta por lo menos va a llevarnos a una discusión más seria sobre el uso y abuso del micrófono de quienes tienen la responsabilidad de informar, de dar noticias o de encabezar medios de comunicación. Muy bien, licenciado, gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Estén bien todos, hasta luego. Hasta luego. Vámonos con las informaciones, las noticias locales. El gobierno de Nezahualcóyotl, a través del DIF municipal, pone a disposición de la población el centro de atención para personas con autismo.
¿A qué se refiere esta nota? Es un espacio especializado que brinda atención a niñas, niños y adolescentes con condición del espectro autista, mediante terapias enfocadas en fortalecer su desarrollo, comunicación y autonomía. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 127 personas en el mundo presenta autismo, una condición del neurodesarrollo cuyas características pueden identificarse desde la primera infancia. La OMC destaca que el acceso oportuno a servicios especializados y a intervenciones basadas en evidencias contribuye a mejorar las habilidades de comunicación, la participación social y la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. En este centro se ofrecen terapias grupales, terapia de aprendizaje individual, terapia de psicomotricidad y terapia de lenguaje con atención de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Esto está en la calle Tacopaitzin, entre Cerrada de Nezahualcóyotl y Calpulalpan, Unidad Reynesa. Las personas interesadas pueden solicitar información. Anote usted este número de teléfono: 55 27 40 76 51. Concierto gratuito para toda la familia en Casa de Cultura Campestre Guadalupana, lo que usted conoce como la zona norte de este municipio. La Dirección de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar del concierto denominado Un poco de todo, una presentación musical organizada por la Casa de Cultura Campestre Guadalupana Próspero Domínguez Trejo, que ofrecerá un repertorio variado para el público de todas las edades. La actividad se llevará a cabo el domingo 2 de agosto en un horario del mediodía a las 2 de la tarde en las instalaciones ubicadas en Valle del Carmen, número 126, Corona Valle de Aragón, primera sección, Nezahualcóyotl. La entrada es gratuita. De acuerdo con la UNESCO, la participación en actividades artísticas y culturales fortalece la cohesión social, promueve el bienestar de las comunidades y favorece el acceso de la población a espacios de convivencia e incluso. Además, la música es una de las expresiones culturales con mayor capacidad para fomentar la participación comunitaria y el intercambio entre generaciones. Con este tipo de actividades se busca acercar la cultura a la población y promover espacios de recreación y convivencia familiar a través de eventos artísticos abiertos al público. Y en el Centro Municipal de Educación Pública Abierta invita a concluir el bachillerato abierto de manera gratuita. Con el objetivo de brindar más oportunidades educativas a la población, el Centro Municipal de Educación Pública Abierta invita a los y los habitantes del municipio a inscribirse al programa de bachillerato abierto, una alternativa gratuita para quienes deseen continuar o concluir sus estudios de nivel medio superior. Las personas interesadas podrán realizar su registro en las sedes ubicadas en la Cuarta Avenida esquina El Barrilito, Colonia Benito Juárez, y en las calles 33 esquina con Avenida 6, Colonia Campestre Guadalupana, y los requisitos son sus documentos normales: acta de nacimiento, CURP actualizada, certificado de secundaria, comprobante de domicilio, fotografías tamaño infantil, correo electrónico vigente y 2 números telefónicos. La documentación deberá entregarse en original y 2 copias. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al número 55 10 71 30 63. Mujeres y niñas, 61% de víctimas de trata en el mundo, alerta la Organización de las Naciones Unidas. Esto es en el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio. La ONU Mujeres señaló que a escala global 61% de las víctimas de este delito son mujeres y niñas, pero en Centroamérica y el Caribe representan 89%. A su vez, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones y ONU Mujeres destacaron que la campaña de 2026, Atrapados y Atrapadas detrás de la estafa, pone en alerta sobre el fenómeno de la trata con fines de criminalidad forzada en operaciones de estafa en línea, mediante las cuales grupos delictivos organizados captan, trasladan y coaccionan a las víctimas para obligarlas a cometer fraudes facilitados por las tecnologías. Subrayan que este fenómeno también presenta una dimensión de género. En 2022,
Las mujeres y las niñas representaron 60% de las afectadas en todo el mundo. La campaña también explica cómo operan estos grupos criminales con ofertas de empleo falsas, centros de operaciones de estafas, interacción en redes sociales y plataformas de videojuegos, fraudes facilitados por la tecnología y coacción y violencia. Advierte cómo la convergencia entre este delito y las tecnologías digitales representa un desafío creciente para las autoridades encargadas de la prevención, investigación y persecución de actos ilícitos, pues hay que estar muy atento. La ONU Mujeres detalló también que en América Latina y el Caribe las principales formas de trata son explotación sexual y laboral, trabajo o servicios forzados y matrimonio o uniones forzadas, y ya advirtió que quienes se dedican a esta actividad ilícita toman ventaja de las desigualdades de género, la violencia contra las mujeres, la existencia de personas en condiciones de movilidad humana, que enfrentan altas condiciones de riesgo y de los entornos con alta criminalidad. Subrayó que la trata es una grave violación a las garantías fundamentales y para combatir el delito se requiere mayor colaboración entre estados, instituciones y organizaciones lideradas por mujeres y sobre todo el sistema de Naciones Unidas. Rescatistas de Atizapán piden apoyo urgente para animales abandonados y maltratados. Rescatistas independientes de Atizapán hicieron un llamado urgente a políticos y ciudadanos para apoyar a los animales en situación de abandono y maltrato, mediante donaciones de insumos médicos y alimentos destinados a la Unidad Municipal de Protección Animal. En voz de Oliva Romo, Andrea Martínez y Aida Raful, los activistas señalaron que la falta de equipo especializado como rayos X, aparatos de ultrasonido, analgésicos y antibióticos limita la atención adecuada de los llamados seres sintientes. Subrayaron que los animales no deben ser utilizados únicamente para tomarse la foto, sino que se requiere apoyo real y constante para salir adelante. De acuerdo con datos del Gobierno del Estado de México, en Atizapán de Zaragoza se estima que existen alrededor, oiga usted, de 174,558 perros y gatos en situación de calle, cifra que refleja la magnitud de este problema. Aunque no hay un censo municipal exclusivo de perros, la Unidad de Control y Bienestar Animal reporta rescates puntuales como los 44 canes atendidos en julio de este año 2026, de los cuales 29 lograron ser adoptados. Los activistas destacaron que la sobrepoblación animal representa un riesgo para la salud pública, pues los heces de perros y gatos callejeros están vinculadas a infecciones intestinales y, por supuesto, de la vista. Alfredo Eliseo alza la voz por la niñez durante entrega de estímulos en el municipio de Texcoco. Alfredo Eliseo, un menor de 11 años de la colonia Salitrera, afirmó durante la entrega de estímulos económicos a jóvenes deportistas de Texcoco que los niños no son el futuro sino el presente y que tienen tanto voz como talento y mucho que aportar. Esto fue ante el alcalde Nazario Gutiérrez Martínez, autoridades municipales, deportistas, estudiantes y familias. El menor tomó el micrófono para hablar sobre la importancia de que niñas y niños y adolescentes tengan espacios para desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos. Alfredo Eliseo, quien forma parte del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, relató que a su corta edad ha encontrado en el deporte, la fotografía científica y la música distintas formas de conocer el mundo y expresar sus inquietudes. El menor sostuvo que las oportunidades para la infancia no deben limitarse al reconocimiento de sus logros, sino que deben traducirse en condiciones para que puedan crecer seguros, ser escuchados y contar con oportunidades para desarrollar sus talentos. Durante su intervención, Alberto Eliseo también dirigió palabras de reconocimiento al presidente municipal, a quien atribuyó una historia de esfuerzo y superación. Alfredo Eliseo subrayó también que recibir un estímulo representa una responsabilidad para quienes resultan beneficiados, pues deben aprovechar sus capacidades para contribuir al desarrollo cultural y deportivo de este municipio de Texcoco. El discurso ocurrió durante la entrega de apoyos económicos a 155 jóvenes deportistas texcocanos, quienes recibieron estímulos por un monto global de 820,000 pesos, recursos aprobados por el Cabildo Municipal y el propio alcalde Nazario Gutiérrez. En otra información, se prevén gastos de hasta 7,500 pesos por alumno en el Estado de México. El próximo 31 de agosto habrá de iniciar el ciclo escolar 2026-2027.
2027. Y miles de familias ya comenzaron a preparar el presupuesto para la compra de útiles escolares. Sin embargo, señalaron que este año algunos productos registran incrementos considerables como colores, libretas y mochilas. Entre los artículos que también aumentaron de precio se encuentran los blocks de dibujo, algunos lápices especiales y juegos geométricos. Para este año, los padres de familia prevén invertir entre 800 y 7,500 pesos en la compra de la lista de útiles según el grado escolar, y si el alumno estudia en una escuela pública o privada, en el caso de la educación primaria en escuelas particulares, el gasto puede alcanzar los 7,000 pesos, debido a la compra de libros cuyo costo ronda los 2,500 pesos. Voy a un corte, regreso, no se vaya, es muy breve. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. El fútbol también se juega con datos y claro que le vamos a México porque 87.7% de las personas sienten mucho orgullo de ser mexicano. Aquí todos jugamos con la misma camiseta. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Escuchas en Nesa Radio 97.3 FM. Regresamos, esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Continuamos con las noticias y está en la línea nuestro compañero Toño Elizarrarás. Doctor, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. Paco, aquí como siempre cada fin de semana para hacer comentarios acerca del acontecer en este hermoso municipio 120 del Estado de México. Y hoy precisamente hablar de algo que como dije antes es lo cotidiano. Ustedes saben que la vía pública, pues como dice su nombre, lo indica, pertenece a toda la comunidad, a todo aquel ciudadano, y si me permites decirlo, a toda aquella persona que transite sobre el territorio municipal. En este podemos contar tanto el espacio que corresponde a la banqueta como el arroyo vehicular. ¿Con qué quiero empezar? Con decir que la propiedad de cada uno de los ciudadanos, al menos en nuestro mundo, empieza de la puerta hacia atrás de tu terreno. De la puerta de acceso hacia atrás de tu terreno. Quiere decir que de la puerta hacia adelante, me refiero a la banqueta y al arroyo vehicular, no es parte de tu propiedad. Hay una cortesía ciudadana que, bueno, como reglas de civilidad, te obligan a veces a respetar, pues de alguna manera el espacio donde sabes que el vecino llega y estaciona su carro. Pero la verdad es que no es ninguna obligación de nadie estarle apartando a nadie ni respetar los espacios, claro, sin interferir el acceso, o sea, su puerta. Algunos hasta tienen anuncios que dicen no estacionarse, se ponchan llantas gratis. Pero el tema entonces es que si esto quedara muy bien entendido, tendríamos menos mostrencos, menos botes ahí llenos de cemento apartando lugares, pero además tendríamos una forma de ocupar los espacios exprofeso para el tránsito que son las banquetas. Y ahí es donde me quiero centrar. Fíjense que en últimas se ha aumentado la cantidad de gente que vende en las banquetas, particularmente comida y también, bueno, productos que a lo mejor van entre botana y algunos adornos, plantas, todo lo que se pueden imaginar que se puede vender en un puesto que no es rodante, que no es provisional. Algunos hasta puedo decir, como en el caso de los gimnasios y los restaurantes, no se diga las pizzerías, se han agarrado la banqueta y hasta le han puesto como cortinas a manera de que se entienda que es exclusivo y ya pusieron mesas y bueno, ya no puede pasar el transeúnte por precisamente esta banqueta. El tema se complica porque si bien es cierto, nuestro municipio afortunadamente da para todos, quiere decir que si tú inicias un
un negocio de algo, pues lógicamente sí va a haber vendimia. Y bueno, el tema es que si no reglamentas tu espacio, porque sí existe un reglamento, tenemos lo que se llama bando municipal, que tiene una característica donde les da la oportunidad a los ciudadanos de poder reglamentar un puesto semifijo o un puesto que pueda decir, puede ocupar parte de la banqueta circunstancialmente, o algún espacio que no necesariamente, sea la banqueta. Me refiero a los espacios públicos como los parques, como los camellones, como las esquinas, como lo que quieras. En ese sentido, pues yo creo que tenemos un problema muy grave en el municipio, toda vez que pareciera que mucha gente no está enterada que no puede apropiarse de la banqueta. Y si a esto le unamos lo que ya en otros programas hemos hablado, de la gente que sí tiene sus talleres y que prácticamente está haciendo su labor de mecánico o de hojalatero o arregla motos, y que pues les vale un soberano cacahuate el hecho de que un ciudadano le diga, oye, por favor, respeta, estás manchando la banqueta, por aquí pasa gente en silla de ruedas, hay gente anciana que requiere este espacio. Y bueno, ahí, pero le toca a la autoridad en toda aplicación de derecho el recuperar esos espacios. Y para no lesionar, porque tampoco estoy en contra de los vendedores, es normativizar, regular, coordinar, como que ordenar prácticamente el comercio ambulante, en razón de que esto no sea un problema para el ciudadano de a pie. Y me parece ahí, con esto quiero cerrar, que habría que vigilar a veces el asunto de los liderazgos de organizaciones que se ostentan como las que dan permiso cuando no existe de ninguna manera una propiedad. Por el contrario, el municipio tiene la facultad, porque él es el que está a resguardo, él es el que ordena, tampoco es propietario. Pero el tema es que mientras existan organizaciones y liderazgos que extorsionen, porque no se llama de otra forma, a vendedores, y los vendedores piensan que están amparados con alguien que está bien parado en la administración, pues no vamos a arreglar nada de esto. Ojalá y el tema, porque va a ser muy importante en un futuro la vida, sobre todo comercial, de este municipio, haya una regularización. Es urgente recuperar los espacios, sobre todo los espacios de tránsito. Hasta aquí, Paco. Buen comentario, mi querido doctor. Pásala bien este fin de semana. Hasta la próxima. Claro que sí. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Toño. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo la primera incineración de narcóticos de este año, los cuales están vinculados con 600 investigaciones y se relacionan con diversas investigaciones iniciadas por la Fiscalía Capitalina entre el año 2017 y hasta 2025. En total se destruyeron 140.58 kilogramos de diversas sustancias ilícitas, equivalentes a más de 71.831 dosis, vinculadas a 600 investigaciones comprendidas en el periodo mencionado. Claudia Xochitl Nájera, directora general de Administración de Bienes Asegurados, afirmó que la Fiscalía impulsa la incineración periódica de drogas para asegurar su destrucción oportuna, legal y supervisada para proteger la salud de la población y su seguridad. La incineración se realizó en el campo militar número 37A en San Juan, Teotihuacán, Estado de México, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Claudia Xochitl Nájera añadió que la destrucción de las drogas aseguradas cierra los espacios a la corrupción, muestran la colaboración entre instituciones federales y de la Ciudad de México para que la justicia llegue con igualdad para todos los habitantes. La destrucción periódica de drogas inició el 17 de diciembre pasado, cuando se destruyeron 335 kilogramos de narcóticos equivalentes a cerca de 540,000 dosis estimadas. Metrobús conectará Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional con servicio solo por 30 pesos. Vamos a ver. A partir del 1 de agosto, del Metrobús operará un servicio de conexión entre la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el servicio funcionará de lunes a domingo de las 4:30 a las 0 horas
y permitirá a los usuarios trasladarse entre ambas terminales sin salir de las instalaciones del aeropuerto por una tarifa de 30 pesos. ¿Escuchó bien? Una tarifa de 30 pesos y una frecuencia de 12 minutos en los traslados. Dicho pago tendrá el mismo costo de la ruta Quetzalcóatl y podrá realizarse mediante la tarjeta de movilidad integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, nacionales e internacionales, así como relojes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC. Las zonas de ascenso y descenso estarán señalizadas y habrá personal para orientar a los respectivos usuarios. En la Terminal 2 se pidió prestar especial atención a letreros de las unidades, ya que deberán distinguirse de los autobuses de la ruta Quetzalcóatl, que tiene como destino a la estación Amajac, a fin de evitar confusiones. En otra información, excavan calles de Iztacalco por persistente olor a gasolina. 4 excavaciones se han abierto hasta ahora sobre la calle de Añil, en la colonia Granjas, México, tras las múltiples denuncias que se han dado a lo largo de esta semana por el constante olor a gasolina en las alcantarillas de esta zona perteneciente a la alcaldía de Iztacalco. En el sitio se encuentran personas de Pemex, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y de la Alcaldía de Iztacalco, las cuales están siendo apoyados por el Ejército y la Guardia Nacional. La funcionaria informó que hay 67 viviendas en la zona donde se han percibido las olores a combustible que están siendo visitadas por gente de Pemex, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la propia alcaldía, los cuales no han tenido que ser despojados, o más bien desalojados, no despojados, desalojados. Vamos a notas del estado. Pescadores de Veracruz denuncian ingreso de forasteros para capturar cangrejo azul. Pescadores del sur de Veracruz denunciaron que gente proveniente de otros estados del país ingresa a aguas de dicho territorio para capturar cangrejo azul a pesar de la veda para dichas especies. Los inconformes señalaron que a bordo de lanchas y con vehículos terrestres provenientes de Tabasco y Chiapas tiran sus redes en los manglares de Coatzacoalcos para atrapar las crías del preciado crustáceo. Román Domínguez Jiménez, integrante del Consejo de Vigilancia de la Sociedad Cooperativa de la Producción Pesquera Gavilán del Río, Coatzacoalcos, señaló que con las artes de pesca capturan las especies de crustáceo azul y moro. Añadió que ya han reportado la situación a las autoridades sin que a la fecha hayan sido escuchados, por lo que los mismos pobladores han reforzado la seguridad para proteger al mencionado ejemplar azul. En redes sociales se difundió un video en el que se observa a pescadores de Veracruz increpar a quienes buscan capturar a las especies y las cuales apremian a retirarse y dejar de realizar dichas actividades. El municipio de Alvarado es otra zona donde también se han realizado importantes esfuerzos para proteger a los crustáceos, ya que en la zona conocida como la Riviera Veracruzana, la urbanización los ha puesto en grave riesgo. De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la veda de captura del cangrejo azul se considera del 1 de julio al 15 de septiembre en las costas veracruzanas y otras zonas del Golfo de México. Investigan tala indiscriminada de árboles de Garambullo, en Guanajuato. La alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, sostuvo que desde la primera denuncia pública realizada por activistas sobre la tala indiscriminada de árboles de Garambullo, durante la realización de una carrera atlética se han realizado las investigaciones. Activistas locales acusaron que los organizadores de la carrera Ultra Trail, realizada el pasado fin de semana, machetearon gran parte del camino que sube al Cerro de Perdón, justamente sobre la mina de la Garrapata. La tala habría consumido árboles de hasta 500 años y aunque no son árboles protegidos por la norma oficial mexicana, los hechos ocasionaron indignación en la ciudad patrimonio de la humanidad. Samantha Smith detalló que la Dirección de Medio Ambiente ya trabaja en el caso para determinar si los organizadores fueron los responsables y, en dado caso, que remedien la situación. Por lo pronto, el próximo domingo 2 de agosto a las 8 de la mañana, los ambientalistas han convocado a rescatar los trozos de los árboles para replantarlos. La cita es en la mina de la Garrapata. Aseguran centro de almacenamiento ilegal de combustible en Veracruz. El gobierno de México informó este jueves que la incautación de un centro de almacenamiento ilegal de hidrocarburos en el municipio de Coatepec, esto en Veracruz, como parte de las acciones contra el mercado ilícito de combustibles, uno de los principales negocios de crimen organizado en el país.
El Gabinete de Seguridad precisó que, contrario a la información difundida por medios de comunicación sobre una supuesta refinería clandestina, el inmueble corresponde a un centro de almacenamiento de hidrocarburos. El predio, aseguró la dependencia en un comunicado, permanece bajo resguardo de la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía General de la República realiza ya las diligencias ministeriales e investigaciones pertinentes para determinar la posible comisión de delitos. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas, el volumen de combustible aseguran, ni el origen de los hidrocarburos almacenados en el inmueble. El aseguramiento ocurre en medio de la estrategia de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo y comercialización ilegal de combustible, conocido como en México como el huachicol, un delito que genera pérdidas millonarias para petróleos mexicanos y representa una importante fuente de ingresos para grupos delictivos. En salud y tecnología, OpenAI supera la barrera de los 1.000 millones de usuarios activos impulsados por ChatGPT. OpenAI anunció este viernes que superó el hito de 1.000 millones de usuarios activos menos de 4 años después del lanzamiento de su popular chatbot ChatGPT. De acuerdo con varios medios de Estados Unidos, la Startup de San Francisco esperaba alcanzar este hito a comienzos del año después de llegar a 900 millones de usuarios activos a finales de febrero, pero enfrentó una mayor competencia de sus rivales. La cifra citada por OpenAI el viernes incluye a todos sus interfaces, su inteligencia artificial, principalmente ChatGPT, pero también Codex, su modelo dedicado a programación asistida con IA, así como ChatGPT Work, una plataforma que permite a los usuarios acceder a otras aplicaciones externas. Su segmento de clientes empresariales, que genera la mayor cantidad de ingresos y ganancias por usuario, se convirtió en una prioridad para la empresa a finales del año pasado. Desde entonces ha ayudado a cerrar la brecha con su mayor rival, Anthropic, que se enfoca en esta clase de clientes. La aparición de los agentes de la IA que realizan tareas bajo demanda, evalúan sus resultados y realizan mejoras de manera autónoma, ha disparado la demanda de capacidad de cómputo y causado un aumento en los costos para empresas y desarrolladores. Con el deseo de mantener estos costos bajos, muchos usuarios ahora están optando por modelos menos sofisticados con los sistemas de inteligencia artificial de vanguardia de OpenAI y Anthropic, incluidos modelos de fuente abierta, particularmente de China. A comienzos de julio, OpenAI publicó 3 versiones de su nuevo modelo GPT 5.6, incluyendo una versión de bajo costo, Luna, que costaba 1/5 parte de Sol en modelo y de mejor rendimiento. Vámonos finalmente al clima en este municipio y sus alrededores. Esta tarde tendremos chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 grados Celsius. Durante la noche habrá lluvia débil con cielo parcialmente nubosa con temperaturas cercanas a los 16 grados. Mientras tanto, en el municipio en Chimalhuacán habrán chubascos tormentosos con cielo particularmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 grados. Durante la noche habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 16 grados Celsius. Por otra parte, en Ecatepec de Morelos se esperan chubascos tormentosos con cielo particularmente nuboso y con temperaturas en torno a los 22 grados. Durante la noche habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 15 grados. Y finalmente, en el área de Iztapalapa se contemplan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 24 grados Celsius. Durante la noche habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 16 grados. Bueno, pues antes de despedirnos, agradecemos a la directora licenciada Rocío Román Fernández y por supuesto a todos y cada uno que nos han acompañado, a nuestros compañeros en el control técnico Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, a Abraham Martínez, Fernando Marfabón y Nasif Martínez. Asimismo, le agradecemos a ustedes por acompañarnos y mantenerse informados. No olviden que pueden conseguirnos y disfrutar de nuestros contenidos a través de nuestras plataformas oficiales en Facebook, YouTube, X, Instagram y TikTok, bajo el nombre de El Nesa Radio 97.3 FM. Y también queremos recordarles que además de las noticias ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenidos. Por otro lado, te recordamos que en el 97.3 de FM y streaming está disponible con una programación musical variada durante las 24 horas. Vámonos. Yo soy Francisco Pimentel y antes
o más bien después de las noticias, recuerden que a las 4, Derecho para No Abogados, a las 5, Ligarte Radio, a las 6, para la banda emprendedora, y Somos Rock de 7 a 9. Mañana el recreo a las 10 de la mañana, Navegante 11:30, Voces Indígenas a las 4 y en su Tinta Radio a las 17 horas. Este domingo, Algoritmo del Boxeo a las 10 de la mañana, Soy Mamá Moderna a las 11, domingo de repetición de 12 a 5 de la tarde y la hora del DJ de 6 a 8, la hora nacional a las 10 de la noche. Pásela bien, soy Francisco Pimentel y la recomendación de siempre, mientras tanto, siempre de pie, haciéndole honores a la vida. Hasta la próxima. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima edición con más noticias. Esto fue 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario.